interesantísimo. Hemos estado estudiando las parábolas a lo largo de este verano y hoy vamos a estudiar una parábola que todo el mundo la conocemos como la parábola del hijo pródigo, pero hoy quiero sugerirte un nuevo nombre para esta parábola: la parábola del corazón del Padre. Así es de que si tienes tu Biblia, acompáñame a Lucas capítulo 15 y vamos a estar leyendo del versículo 11 al versículo 32. Es la penúltima parábola que vamos a estudiar. El próximo domingo estudiamos una parábola más, pero esta es una de mis parábolas favoritas. Es una parábola donde vamos a ver esta historia que contó Jesús y que nos habla del corazón del Padre y del tipo de relación que podemos tener cada uno de nosotros con Dios. Entonces, si traes tu Biblia, Lucas capítulo 15, versículo 11, ¿lo tienes ahí? Vamos a leer hasta el 32. Esta es la palabra de Dios. También dijo, está hablando de Jesús: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque tú mismo veniste en carne y hueso, y nos has revelado al Padre y nos has revelado tu propósito. Señor, te pedimos en esta hora que hables a nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo, Dios, quien nos transforme. Sé tú, Señor, quien surta un efecto especial en nuestra vida y que nos atraigas a ti en el nombre de Jesús. Amén. Mira, esta es una historia fascinante. Esta parábola es una de las parábolas que ha sido calificada como uno de los mejores cuentos cortos que se hayan escrito, porque tiene todos los elementos de una gran historia. Tiene el drama, tiene la decepción, tiene un punto de encuentro maravilloso, tiene un clímax, tiene conflicto, tiene todo lo que te puedes esperar en una buena historia. Y al final tiene una fiesta increíble. Nada más que el problema es que nos deja en un punto donde al término de la parábola nos quedamos sin resolver el conflicto totalmente y nos hace preguntarnos, bueno, ¿qué habrá pasado después de esta historia? Y yo no sé si te has preguntado por qué Jesús cuenta esta historia,
Pero si te has preguntado, yo creo que la respuesta la encontramos en los primeros 2 versículos del capítulo 15. Quiero que los veas porque nos van a aclarar un poquito el panorama. Dice ahí, se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y había muchas cosas en el ministerio de Jesús que demandaban una explicación. Una de ellas es que este Hijo de Dios, que vino a revelarnos a Dios como Él es perfectamente, de pronto lo vemos que se anda juntando con un tipo de gente de lo más rara que tú te puedas imaginar. Yo no sé si tú sabías, pero sus amigos eran recolectores de impuestos, aquellos hombres aborrecidos por los judíos porque eran colaboradores de los romanos. Eran amigos de Jesús, eran traidores en su época. Entre sus amistades estaban las prostitutas, estaban los borrachos, estaban los ladrones, estaban los guerrilleros que estaban peleando en contra del imperio romano. Estaba todo este tipo de gente. Había mujeres entre el grupo de gente que andaba con Jesús, que eran mujeres de muy dudosa reputación, pero que a pesar de ello, con sus pocos recursos que tenían, apoyaban el ministerio y estaban ahí. Y en medio de toda esa gente, había también el grupo de los gorrones, ¿verdad? Los que iban a las fiestas y donde había vino y donde había comida y andaban con Jesús para todas partes. Esos nunca faltan. Y Jesús iba a las fiestas. Y Jesús andaba con ellos y comía con ellos. Yo no sé si te acuerdas, pero en una fiesta, a una boda a la que lo invitan, convierte el agua en vino. Entonces, para los líderes de la época es como que, ¡ay! ¿Y por qué se junta con esa chusma? Y nos deja pensando, bueno, ¿por qué Jesús haría todas estas cosas? Y esa es la pregunta que tenemos en mente cuando Jesús nos cuenta esta historia. Pero nos cuenta 3 historias, no nada más una. Al principio nos cuenta de un pastor que tenía 100 ovejas. Y dice que guarda las 99 y se va en busca de esa oveja perdida. Y al final, cuando la encuentra, hacen una gran fiesta. Y luego nos cuenta la historia de una mujer que había perdido una moneda. Y esta mujer se pone a barrer toda su casa, y barre toda su casa y está diligentemente buscando en cada rincón hasta que encuentra esa moneda que había perdido. Y al final de esta parábola hay una gran fiesta. Y luego vemos esta parábola del hijo pródigo y al final también una gran fiesta. Y ya me estoy adelantando un poquito, pero quiero platicarte esta misma historia, pero desde el punto de vista de la gente que la oyó la primera vez. Porque el tiempo en el que vivimos es muy distinto. ¿Cómo es que ellos la entendieron? Entonces Jesús nos platica que había un hombre que tenía 2 hijos. Y el menor de los 2 dice, ¿sabes qué? Yo quiero mi herencia ya. Adelántame lo que me toca. Deuteronomio 21:17 nos dice que el hijo mayor de la familia iba a recibir 2/3 de la herencia y el hijo que seguía recibía nada más 1/3 parte, porque ese era el derecho que les daba la ley. Pero es bien interesante porque en aquella época los rabinos te daban un consejo muy especial si alguno de tus hijos venía y te pedía tu herencia antes de que tú murieras. Es decir, dame mi herencia en vida. Y el consejo de los rabinos y la sabiduría de la época era muy sencillo. La respuesta es, dile a tu hijo que no. No le vas a dar un centavo mientras tú vivas. Le puedes decir que se venga a vivir a tu granja, a tus tierras, que ponga ahí su casa, que se traiga a su esposa, que críe a sus hijos, pero que cuando ya sea mayor y cuando ya tenga la madurez para administrar tu hacienda, y ya cuando tú mueras, entonces puede disfrutar y cuidar de la herencia, pero antes no. Y lo interesante de todo esto es que el padre se va en contra de la sabiduría de su época. Y no nos dice la palabra qué pasó, si discutieron, si no discutieron, si platicaron o cómo, pero el hecho es que el padre accede a darle la herencia a su hijo. Ahora, bien interesante es que cuando un padre vivía, si le daba la parte que le correspondía al hijo, no le daba 1/3 parte. No le daba el 33% de los bienes, le daba 2/9 partes, o sea, nada más el 22%. Quiere decir que si la casa o las pertenencias valían 1,000,000, en lugar de recibir 330,000 pesos, iba a recibir 220,000. Casi 100,000 pesos menos en ese ejemplo.
Pero el hijo menor, ¿sabes qué dice? No me importa, dame el dinero, dámelo ya, dame mi herencia. ¿Y sabes por qué no le importa, creo yo? Porque era un chamaco. Yo creo que tenía unos 18 años. Y creo que tenía unos 18 años porque en aquella época, en el primer siglo, los judíos se casaban entre los 18 y los 21 años de edad. Entonces, quiero pensar, me imagino, que este hombre, a los 18 años, este joven, dice, pues ya puedo cortar el cordón umbilical, quiero mi independencia, quiero saber cómo es el mundo allá afuera, quiero enfrentarme a todo esto. Aquí en la granja la vida es enfadosa, no hay nada que hacer, todo es igual, nunca pasa nada. Oh, pero allá afuera hay un mundo que está esperando que vaya a descubrirlo. Y lo que es más, llevo dinero. Entonces está viendo lo posible para ir y experimentar todas las aventuras que la vida le presente. Ese es el plan de este muchacho. Es el plan que tiene en mente. Y de hecho la Biblia dice que se va y que vivió perdidamente. Así es como vivió. No sabemos lo que significa, no sabemos si hizo un mal negocio y perdió el dinero, no sabemos si se lo gastó en alcohol, no sabemos si se lo gastó en mujeres, no nos dice. Solo nos dice que vivió su vida perdidamente. Y lo que sí sabemos es que conforme fue pasando el tiempo, ya sea que haya pasado 1 año o 2 o que hayan pasado muchos años, a fin de cuentas este hombre se queda sin dinero. No tenía ningún tipo de ingresos, había malgastado hasta el último centavo, andaba buscando trabajo y no había nada. Es bien interesante cómo está este muchacho, una escena impresionante. Y el único empleo con el que se topa, ¿cuál crees que es? Como peón en una porqueriza, como peón en una granja de cerdos. Ahora, en caso de que no sepas lo que eso significaba en la cultura judía, déjame leerte Levítico 11, versículo 7. Dice, también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto. Los tendréis por inmundo. Entonces los rabinos judíos dicen, mira, los cerdos son inmundos. Si tú tocas el cuerpo de un cerdo muerto, te vuelves inmundo y nadie te puede tocar, ni ver, ni hablar, ni nada. Y cualquier cosa que hubiera tocado a un puerco muerto se volvía inmundo. Entonces, si un judío llegaba a casa de un gentil y no sabía si el plato en el que le servían la comida antes habían servido cerdo, imagínate carnitas del Michoacán o alguna cosa así, pero el judío no sabía, dice, mejor no lo toco porque esto es inmundo. Era inmundo, era algo detestable para ellos. Los judíos menospreciaban a los cerdos. El más bajo de los trabajos que tú podías tener era como cuidador de cerdos. Este porcicultor era el trabajo más bajo, pero el peón que cuidaba a los puercos era inmundo por donde lo vieras. Y es bien importante que lo veamos porque te acordarás que el joven está ahí entre los puercos y empiezan a ver lo que comen los puercos y dice, ¡ay, nanita! Estos puercos están comiendo mejor que yo. O sea, él empieza a ver la escalera social y aquí está la gente y aquí están los cerdos. ¿Y sabes dónde está él? Abajo de los cerdos. Porque deseaba comer lo que comían los cerdos. Dices, era menos que un cerdo este muchacho. ¿Hasta dónde había caído? Y en ese lugar ahí, sumido en lo peor, es que empieza a imaginar. Y hay un anhelo en su corazón. Está en una pobreza tremenda, está en una situación verdaderamente miserable, en una situación de humillación total. Y se da cuenta en lo que se ha convertido. Y se acuerda de la casa de su padre y dice, qué contraste, qué cosa tan impresionante. Cuando tenía 18 años, el mundo estaba a mis pies. Mi papá, ese gran hacendado, esas tierras, todo lo que había en nuestra casa. Era el hijo de un hombre respetable. Pero ahora estoy aquí sentado entre los puercos, en la cochinada. Yo no sé si alguna vez has entrado a una porqueriza. ¿Sabes a lo que huele? Horrible. Se te mete el olor y es imposible quitártelo. Y si trabajas entre cerdos, no importa dónde vayas, hueles a cerdo todo el tiempo.
Este hombre, cuando iba al pueblo, toda la gente sabía en qué trabajaba. Toda la gente sabía que vivía entre cerdos, que él era un don nadie. Y ahí entre los cerdos empieza a pensar lo que alguna vez tuvo. Alguien que estaba destinado a heredar, pero que había perdido y malgastado su herencia antes de tiempo. Y el problema es que su familia ya no era considerada su familia. Cuando un hijo llegaba y pedía su herencia es, ¿sabes qué? Ya no quiero ser parte de esta familia, dame lo mío, me voy a hacer mis propias cosas. Entonces dice, ¿qué voy a hacer? Porque si voy a mi padre a pedirle ayuda, lo que la gente en aquella época hacía es que te daba una cachetada, si bien te iba, y si no, te escupía en la cara. Tu propio padre te escupía en la cara y decía, tú has muerto para mí. Y no querían volver a saber nada de ti. Este hombre está ahí entre los puercos y no sabe qué es lo que va a pasar. No hay camino de regreso a casa. Su corazón está despedazado, imagínatelo. Y empieza a fantasear si pudiera volver a casa. Y terminaba con la terrible pesadilla de lo que él estaba viviendo. Sabía que no podía volver a su casa como el hijo del hacendado. Pero a lo mejor podía regresar como un peón, como un trabajador de su padre, porque se acordó que los trabajadores de su papá vivían mucho mejor de como él estaba en ese momento. Y a lo mejor dice, puedo llegar con mi papá y decirle, mira papá, no me vas a volver a ver. Me voy a ir a trabajar a la esquinita ya de la tierra. Voy a ser uno de tus peones, pero déjame regresar a ti. Solo te ruego que me des un trabajo. Y a lo mejor pensaba que si dejaba el trabajo de los cerdos y volvía a la casa y el padre le escupía en la cara, se iba a quedar como el perro de las dos tortas. Sin el trabajo de los cerdos y sin el trabajo del papá. Seguramente moriría de hambre. Era un riesgo tremendo. Escúchame, era un riesgo tremendo el volver a su casa. Y en su imaginación dice, ¿qué le voy a decir a mi papá? Y empieza a jugar en su mente con este diálogo cuando se encuentre con su padre. Y esto es lo que ensaya. Se imagina que llega con su padre que le dice, Padre, he pecado contra el cielo. Padre, he pecado contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Si me hicieras tan solo como uno de tus siervos. Y lo ensaya una y otra vez. Hasta que se arma de valor y dice, voy a dejar esta granja, y empieza el camino de regreso a casa. Y en ese camino, que estaba seguro que nunca iba a recorrer, va esperando llegar a su casa a ser el más bajo de los peones de su padre. Ahora quiero que veas el versículo 20 conmigo. Quiero que vayas ahí porque te va a decir algo muy importante acerca de esta parábola. El versículo 20 dice, y levantándose, vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Yo no sé si tú te preguntas esto, pero ¿cómo es posible que el padre lo viera al hijo, que lo viera llegar cuando él aún estaba lejos? Yo creo que la única respuesta es que el papá estaba ahí al pendiente. Yo me imagino esto y quizás fue como sucedió, a lo mejor no, pero me lo imagino así. Me imagino que cada mañana el papá salía de su casa y se paraba a la orilla del camino. Se ponía a mirar a lo lejos el camino, a ver si ese hijo que tanto extrañaba volvería algún día. Y cada día salía y los siervos lo veían salir y se preguntaban, bueno, ¿qué está haciendo este hombre? Y veían la tristeza de este hombre y veían su aflicción y seguramente agitaban la cabeza y decían, pobre viejo, esperando a su hijo que nunca va a volver. Y este hombre iba en la mañana y salía y se ponía las manos entre el rostro y pasaban los años y esperaba el poder ver a su hijo, porque nunca estuvo en paz con la pérdida de su hijo. Y a veces pasaba un viajero por ahí y lo veía y veía que seguía de largo y no era su hijo. Pero el tiempo pasaba y ahí estaba y se ponía de puntitas y pasaba de largo y se volvían a asumir sus hombros y volvía a decir, algún día veré a mi hijo. Yo no sé qué fue. Hay gente que a veces tenemos una manera muy particular de caminar. Hay gente que de repente tenemos una cojeadita o la manera en que agitamos los brazos. Yo no sé qué fue, pero cuando este hombre ve a la distancia una silueta que se aproxima por el camino, dice, ese es mi hijo y lo reconoce.
Y mira lo que ocurre antes de que te siga contando la historia. Tienes que entender que en el mundo antiguo los hombres nunca corrían. Correr era una cosa de niños. Un hombre adulto, un hombre respetable, no corría. Además no podían. Tenían estos mantos enormes, como unos faldones muy largos, que les imposibilitaba el poder correr. Y ahí está este hombre. Y de repente este hombre hace lo que ningún hombre digno hubiera hecho. Se levanta las enaguas, se faja las enaguas en el cinturón y empieza a correr como desaforido. Y cuando ve a su hijo le brinca encima, se le cuelga del cuello y le empieza a besar y empieza a abrazar a su hijo y empieza a tenerlo ahí. Y los dos lloran mutuamente. Y con el rostro del hijo en el pecho, el hijo de pronto se da cuenta de que está ahí en su papá y que tenía algo que decirle. Y empieza el hijo a decirle: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Y antes de que el hijo termine de hablar, el padre le interrumpe. Yo creo que los siervos habían corrido detrás del padre cuando lo vieron correr, porque el padre voltea con los siervos y les dice a sus siervos: saquen un vestido. Ahora es bien difícil que tú y yo entendamos eso del vestido, porque el vestido era señal de autoridad, la autoridad en la casa. El mejor manto, dice: saca el mejor vestido, el que yo me pongo cuando vienen los invitados de honor a mi casa. El vestido del padre, el vestido del señor de la casa, pónganle ese a mi hijo. Y no nada más eso, pónganle un anillo en el dedo. Y el anillo era la señal de la propiedad de la casa. Todas las decisiones se tomaban y se sellaban con el anillo de la casa. Y dice: pónganle el anillo. Era una señal de autoridad. Pongan mi sello en su dedo. Y pónganle calzado en los pies. Y a lo mejor a ti y a mí eso del calzado no nos dice mucho. Decimos: bueno, pues andaba descalzo, seguro traía los pies llagados, seguramente. Pero la realidad de las cosas es que en aquella época todos los siervos andaban descalzos. De hecho, cuando tú ibas de visita a la casa de una persona, siempre que llegabas, la costumbre era que llegaran los esclavos o los siervos y te lavaran los pies. Entonces toda la gente entraba a la casa descalzos. El único que tenía los zapatos puestos o las sandalias puestas era el dueño de la casa. Era una señal de honor. Y cuando el padre dice: pónganle calzado, lo está instaurando nuevamente como el amo de la casa. ¡Wow! Es una historia impresionante. Es una historia que se repite constantemente. Y hay una palabra que sobresale en esta historia. Es la palabra perdido. ¿Cuánta gente hay que en su caminar con Dios han llegado a la iglesia, han conocido de Jesús, le han entregado su vida, pero después se han apartado y han vivido sus vidas total y absolutamente alejados de Dios? Y entonces conocieron a una mujer o a un hombre, se casaron con él o con ella, no conocían de Dios, pasaron los años, tuvieron sus hijos, dejaron de educar a los hijos en el camino de Dios porque estaban lejos de Dios. Y entonces vino la tragedia. Y entonces vinieron los problemas, y entonces hubo una muerte en la familia, una devaluación o qué sé yo. Y no supieron qué hacer. Y el padre, que tenía que haber sido el sacerdote de su hogar, que tenía que haber sido el ejemplo de su esposa y de sus hijos, se había apartado de Dios hace tanto tiempo que no supo qué decir. En medio de los problemas se queda sin palabras y no puede traer aliento a su familia y no puede encontrar esperanza en Cristo. Porque hace tanto tiempo que la perdió. Y eso es lo que quiere decir estar perdido. Yo no sé si tú te identificas con el recolector de impuestos o con los glotones o con la prostituta o con los borrachos o con alguien así. O con alguna de estas personas que no tuvieron un padre que les enseñara el camino de Dios. Que no tuvieron una familia que los encaminara desde chiquitos. Pero déjame decirte algo acerca del padre y acerca de este hijo rebelde. A veces nos hacemos rebeldes nosotros mismos cuando tenemos los ojos puestos en lo inmediato, cuando estamos inseguros del futuro y queremos nada más lo nuestro inmediatamente. Lo que quiero decir es que dejamos de pensar en Dios, dejamos de ver las cosas y empezamos a pensar en lo que el mundo tiene que ofrecer. Y al final nada más hay tragedia y quebranto y falta de significado y muerte y temor a la muerte y vicios y esclavitud y tantas cosas.
Pero déjame decirte algo más. El Padre nos observa y el Padre nos permite seguir por ese camino que hemos escogido. Y eventualmente, cuando estemos perdidos, vamos a darnos cuenta que nos cuesta mucho trabajo encontrar el camino de regreso al Padre. Pero mientras tanto, el corazón del Padre está ahí y está anhelando que sus hijos regresen a Él. Esta es una imagen de Dios. Él te ama. El Padre se reconcilia, el Padre restaura, el Padre levanta a los hijos rebeldes que regresan a Él arrepentidos. De eso se trata esta historia. ¿Estás ahí? Por eso es que como iglesia siempre les digo, compartan por favor el mensaje del Evangelio de Cristo. Porque hay tanta gente que está sentado entre los puercos y que no saben que pueden caminar de regreso al Padre. Comparte del Señor. Sería padre terminar aquí la historia, pero no termina aquí. Mira el versículo 25. Hay un giro en la historia y dices tú, bueno, ¿por qué? Dice, su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Y hubo un tremendo pleito cuando llega el hijo mayor. No es la historia del hijo pródigo, es la historia del padre. ¿Te acuerdas que te dije que tenía 2 hijos? No nada más uno, ¿verdad? El segundo hijo es el que te quiero describir un momentito, porque el segundo hijo es un santurrón. El segundo hijo es un egoísta, es un arrogante, es un tipo total y absolutamente carente de amor. Es muy trabajador, es muy disciplinado, es muy inteligente, es un visionario. Pero quiero decirte lo que sabemos de él. Sabemos que la relación de este último hijo con el padre se había enfriado. ¿Sabes cómo lo sabemos? Porque el padre mandó invitaciones, porque ya llegaron los músicos, ya llegó el pueblo, ya llegó la gente, están teniendo la fiesta. Y el hijo mayor, nadie lo invitó. El único que no sabía nada era el hijo mayor. ¿Sabes lo que eso me dice? Que no había comunicación entre el padre y el hijo mayor. A duras penas se hablaban. A duras penas. Y es la imagen de todos aquellos que creen que están muy conectados con Dios, que creen que son unos santitos, que yo ya acepté a Cristo en mi corazón y yo ya estoy del otro lado, pero aquel pecador, míralo nada más. Mira aquellos homosexuales, mira aquellas lesbianas, mira aquel mentiroso, mira aquel drogadicto. Uy, no, que se arrepientan si no se van a ir al infierno, pero yo ya estoy del otro lado. Así es el hermano mayor. Mira el versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El hijo mayor estaba en casa del padre, tenía el control de toda la hacienda, podía hacer lo que él quisiera cuando él quisiera, pero cuando ve que Dios extiende su misericordia a alguien más, a alguien de esa calaña, entonces sí no le gusta. ¿Y yo qué? Si yo siempre he estado aquí, si yo soy el santito, si yo soy el que viene a la iglesia cada domingo. ¿Y sabes qué? El reclamo mayor es dame a mí para que yo celebre con mis amigos. No está buscando una relación con el Padre. Se había apartado. Se dejaron de hablar. Había amargura de parte del Hijo hacia el Padre. Y fíjate qué diferentes los deseos de los hermanos. Los deseos del hermano mayor, qué diferentes a los deseos del Padre. Si el hermano menor hubiera traído el dinero nada más a la casa y no hubiera regresado, el hermano mayor estaría feliz. Ya trajo la lana que se llevó, bien. Oye, pero tu hermano está mal, pero tu hermano la está pasando difícil, pero tu hermano está... No me interesa mi hermano. Yo quiero ver por mí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No tiene los ojos puestos en lo que Dios ve. Y mira la tercera cosa que vemos de este hermano. Algo que vemos ahí en el versículo 30. Dice, cuando vino este hijo tuyo. ¿Te fijaste? No está hablando de mi hermano.
Cuando vino mi hermano, ¿de quién está hablando? Ese hijo tuyo. ¿Te das cuenta? Ese espíritu de santurronería, esos pecadores, ojalá y se arrepientan, porque si no, los vamos a ver retorcerse en el infierno. ¡Wow! ¡Wow! Y vamos a hacer marchas, y vamos a hacer manifestaciones, y vamos a hablar en contra de todos esos pecadores. ¡Wow! Fíjate lo que dice. Cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras. ¿Cómo sabe que lo consumió con rameras? En ninguna parte dice que lo haya consumido con rameras. Una actitud que muestra odio, una actitud que muestra rechazo, una actitud que muestra reprobación. En lugar de mostrar el amor del Padre, en lugar de mostrar la gracia del Señor. Qué falta de gracia tan grande del hermano mayor. Y lo grueso, déjame decirte, es que tú y yo podemos ser ese tipo de persona. A lo mejor eres tú, no te mezclas con pecadores, te das cuenta de todo lo que hacen mal, los juzgas rápidamente, los condenas, los señalas, a veces hasta los acusan en falso. Y si somos tú o yo, ahí te va una pregunta digna de considerar. ¿Crees que eso le agrada a Dios? Que invirtamos nuestro tiempo en esas cosas, en lugar de hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. A reflejar el amor del Padre, a reflejar la gracia de Dios, a mostrarles y enseñarles a ver el camino de regreso al Padre. Wow. La respuesta del Padre es tremenda. ¿Te acuerdas cuando hablamos del rebelde? Te dije que él ve lo inmediato, él ve las cosas que quiere disfrutar. Escucha esto. Nos volvemos unos santurrones cuando nos ponemos a pensar lo que hemos hecho por el Padre y lo que el Padre nos debe a cambio. Dios me tiene que bendecir porque yo voy a la iglesia cada domingo. Dios me tendría que dar un cabrito para mis amigos porque yo doy mi diezmo. Dios me tendría que dar su favor y su salud y el trabajo que tanto anhelo. ¿Qué no canto yo en la alabanza y llego a las 11 puntualito? Cuando hablamos de los rebeldes dijimos que el Padre los observa y que los deja seguir su camino. Cuando somos santurrones, cuando tenemos esa actitud, déjame decirte algo. Esta parábola nos dice que el Padre los deja y permite que la relación se enfríe. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Cuando eres rebelde, que el camino a casa es muy difícil. Y a lo mejor no sabes por qué camino volver. Pero cuando eres un santurrón, no quieres volver al Padre. No quieres hacerlo. Te das cuenta. Y en lugar de decir si pudiera encontrar el camino hacia Dios, te la crees que Dios te debe tanto y no te debe nada. Y es el punto de la historia. Es la razón por la que esta no es la historia del hijo pródigo. Es la historia de los hijos pródigos. Pero es la historia, te decía, del amor del Padre. Porque fíjate nada más. No nada más se perdió el pequeño, se perdió el hermano mayor, pero los dos estaban perdidos. Y escucha esto, mientras todo esto está pasando, el Padre anhela tener una relación con sus hijos. Más que cualquier cosa, Él desea que celebremos con Él. Finalmente el Padre al santurrón le hace una invitación, le dice, ven a la fiesta. Ven a la celebración, ven al lugar en el que los drogadictos son restaurados, ven al lugar donde los adúlteros son purificados nuevamente, ven al lugar donde los que dicen maldiciones son limpiados, donde aquellos que van por su propio camino son reconciliados con el Padre y pueden tener un propósito y una vida diferente, donde aquellos pecadores son aceptados en el seno de Dios. Ven a este lugar. Para algunos de nosotros es tan difícil llegar ahí. Había dos pastores platicando y uno le dice al otro acerca de un hombre que era un hombre terrible en la comunidad. Le dice, mira, si este hombre se arrepiente y empieza a venir a la iglesia, entonces voy a creer que todo es posible. Y el otro pastor le contesta, mira, el día que yo me arrepentí y que Jesús cambió mi vida, supe que todo es posible para Dios. Es la perspectiva.
¿Eres como aquel que dice, Señor, gracias porque no soy tan pecador como este? ¿O eres como aquel que dice, Señor, gracias porque tú me has perdonado, porque tú me has recibido de vuelta, porque tú me has transformado? Y al final el padre invita al hijo mayor a la fiesta y nos quedamos con el final de la historia en el aire. El papá le dice, pasa, vuelve a establecer la relación. Le dice, acabo de recibir a uno de mis hijos, uno que estaba muerto pero está vivo. ¿Por qué no recibir a los dos? Ven, entra. Y eso me deja con algunas preguntas para ti y para mí. ¿Qué tanto te has extraviado del camino de Dios? Si es que te has perdido. A lo mejor no habías ido a la iglesia durante años, a lo mejor no has buscado a Dios durante años, a lo mejor nada más andas un poco perdido. Pero quiero que escuches lo mucho que Dios anhela una relación contigo. ¿Qué es lo más precioso para ti? Es una pregunta especial para el hermano mayor y para el hermano menor. Es una imagen de los fariseos. ¿Te acuerdas cuando Jesús empieza la parábola? La empieza porque los fariseos dicen, uy, este se junta con esa chusma. Y Jesús les cuenta esta parábola. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Lo más precioso es tu relación con Dios? ¿O qué es lo más precioso para ti? La pregunta final, para todos los que han perdido el camino, es, ¿quieres volver a casa? ¿Quieres volver a los brazos de tu Padre? Mira, hace 17 años falleció mi papá y él estaba enemistado con todos sus hermanos y sus hermanas. Yo vi a mis tíos y a mis tías, los conocí cuando tenía 2, 3 años y nunca más los volví a ver. ¿Sabes cuándo los volví a ver? El día del funeral. Vinieron de todas partes del país, estaban regados por todos lados, vinieron aquí al funeral de mi papá. Y hasta ese momento los volví a ver. En todos esos años, nunca se reconciliaron. Mi papá ya estaba muerto. Ya no había oportunidad para reconciliarse. Y yo creo que Dios nos está dando una oportunidad maravillosa el día de hoy. Sea que no conozcas a Cristo, sea que lo conozcas desde hace mucho tiempo. Nos está preguntando, ¿quieres volver a casa? ¿Quieres volver a tener esa relación con tu Padre? Donde sientas su abrazo, donde puedas sumir tu rostro en su pecho y llorar y ser fortalecido por Él. No importa si eres rebelde, no importa si eres santurrón, no importa si eres una prostituta, un alcohólico, un adicto, un recolector de impuestos, un tranza, un mentiroso, no importa. ¿Quieres volver a casa? ¿Quieres venir a Él? ¿Por qué no te pones de pie? Déjame orar por ti. Padre Celestial, esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor, y por esta parábola tan maravillosa que Jesús contó. Señor, porque en ella podemos ver tu corazón. Podemos ver, Dios, cómo tú has provisto el camino para que nosotros vengamos a ti. Tu palabra dice que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Señor, gracias por mostrarnos ese camino. Esta mañana yo te pido que pongas en cada uno de nosotros ese deseo ferviente de venir a ti, con un corazón arrepentido, de decirte, Señor, perdóname porque he pecado contra ti, porque no soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame en tus manos, Señor, transfórmame. Señor, porque yo sé que tú pondrás un manto sobre nuestros hombros, calzado en nuestros pies, un anillo en nuestro dedo, y nos sellarás con la promesa del Espíritu Santo. Padre, escucha la oración de cada uno de tus hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús.